membranas con infección con amniótica. ¿Qué vendría a ser ruptura prematura de membranas? Es cuando las membranas se rompen antes del inicio del trabajo de parto. El periodo de latencia vendría a ser el periodo que transcurre entre lo que se rompen las membranas e inicia el trabajo de parto. Y hablamos de periodo de latencia prolongado cuando este es mayor a 24 horas. Algunos libros, algunas escuelas dicen 12 horas, pero vamos a manejar el de 24. Cuando se han roto las membranas y ya han pasado 6 horas desde que se rompen, ya iniciamos antibióticos, para que les quede claro eso. La clasificación de las rupturas se va a clasificar de acuerdo a su localización y de acuerdo a la edad gestacional. Hablamos de una ruptura alta o de una ruptura baja cuando decimos por su localización, y por su edad gestacional hablamos de la de pretérmino, que es antes de las 37 semanas, y la ruptura a término. Es previable cuando es de 22.1 a 24 semanas, lejos del término 24.1 a 34 semanas y cerca del término de 24.1 a 37. Ahora, la composición de las membranas del amnios es en su mayor proporción por colágeno. De las membranas cervicales, es decir, las que están próximas al cervix, son las que son más propensas a romperse. Pero existen las rupturas altas, que la paciente dice mojo y es como de agoteo, ¿entienden? Que lo vamos a confirmar por ecografía. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser infecciosas, pueden ser causas vaginales, infecciones vaginales, infecciones urinarias, puede ser la dilatación cervical, es decir, cuando hay una incompetencia ismocervical, que es cuando el cuello no tiene la capacidad de estar cerrado y se dilata. Ya se abre, es indolora la dilatación. La hipercontractilidad, que vendría a ser cuando hay un aumento de las contracciones uterinas. Lo normal es que haya hasta 5 contracciones en 10 minutos. ¿Ya? También los traumatismos, cuando hay tactos vaginales que son bruscos, cuando se hace el uso de catéteres, sobre todo el catéter doble J, que se va a colocar en las pacientes con hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Les dice. ¿Qué es la hidronefrosis? ¿Qué es hidronefrosis, chicos? Nefrótico é nefróticos. É sempre, né? ¿Qué es hidronefrosis? Hidreado. E nefrose. E nefrose é Nefrose. isso. Deve ser. ¿Qué es hidronefrosis? Mónica. La retención del líquido de riñones. ¿Qué líquido? Orina. A medida que el útero va creciendo, va ocasionando compresión mecánica, compresión de los uréteres. Entonces, la orina es como que se va reteniendo y se va acumulando. Eso se llama hidronefrosis. De acuerdo al grado de hidronefrosis. Esse WJ seria tipo uma sonda vesical para mim. ¿Qué cosa? Esse El catéter doble J. seria para Dilatación. passar para alívio. Exactamente. Entonces, dependiendo de la severidad de la hidronefrosis, se coloca el catéter, ¿no? Sobre todo en los grados 3. Y el catéter doble J es un factor de riesgo o una causa porque en la colocación se puede producir la ruptura de las membranas. ¿Ya? El coito es muy frecuente que las pacientes post-coito presenten ruptura prematura de membranas o una amenaza de parto prematuro, porque el semen tiene prostaglandinas. Ya, los traumatismos externos, estamos hablando de accidentes de tránsito, caídas de su propia altura, agresión
son causas de ruptura. Entre las causas maternas tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que es una colagenopatía, una alteración del colágeno. Y hemos dicho que las membranas en su mayor proporción están compuestas por colágeno. Las hemorragias de anteparto, el aumento de la presión intrauterina, es decir, el polidramios, el embarazo múltiple. El embarazo múltiple, chicos, se le considera patológico, porque lo fisiológico, lo normal, es que nos embaracemos de un solo bebé. Si ustedes revisan, el embarazo múltiple es un embarazo patológico. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La paciente va a referir que hay salida de líquido. ¿Ya? Ella va a decir, doctora, me enojé, estaba sentada, estaba echada y se mojó. Debemos hacer diagnósticos diferenciales. Entre una leucorrea, puede ser que la paciente tenga abundante secreción vaginal, puede ser que es poscoito y en realidad lo que está eliminando es semen, ¿ya? O puede ser una incontinencia urinaria, que la paciente estornudó y se salió pis, ¿entiendes? Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial. Luego puede que haya o no contracciones uterinas, ¿ya? ¿Dónde nace la contracción? Liceo. En los cuernos. ¿Qué se llaman los cuernos? ¿O qué se les dice? Los marcapasos. Es ahí en los cuernos, en los marcapasos, que nace la contracción y de forma descendente va a tomar todo el útero. Disminución del volumen o de la altura uterina. Ustedes van a ver una barriguita más pequeña para la edad gestacional y la misma paciente les va a decir, doctora, ha disminuido el tamaño de mi barriga. ¿Ya? Doutor, quando você falou de embaraço múltiple patológico, não compreendi. Assim, o que é? Si has revisado algún embarazo múltiple, No. ya, si tú revisas tu libro de Schwartz, dice que el embarazo múltiple se lo considera patológico, porque no es normal que nos embaracemos de 2, de 3, perdón, de 2, de 3, porque estamos hechos para uno. Uma patologia. Lo has leído, ¿verdad? ¿O has revisado en algún momento? Revisa su libro de Schwartz. ¿Alguien tiene el libro de Schwartz acá? Eu tenho sim, Acá. Eu tenho uma Ahorita. Ahorita eu não sei, um PDF. Busca embarazo múltiple y dice que se lo considera patológico, ¿ya? Porque lo normal es que sea un hito. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer mediante una especuloscopía, colocando un espéculo por vía vaginal y observando el orificio cervical externo y ver si el líquido sale de ahí o no. Le vamos a decir a la paciente, señora, tosa, señora, puje. ¿Qué maniobras son esas? Mediante maniobras de Valsalva para ver si sale o no líquido. El ALSO nos dice que ante la sospecha de una ruptura prematura de membranas, debemos evitar hacer el examen digital, es decir, evitar los tractos vaginales, porque así vamos a minimizar el riesgo de infección. No nos olvidemos que la membrana es como un globo, que cuando se revienta o se rompe, mejor dicho, el globo al reventarse sale el pie del agua, ¿verdad? En este caso, al romperse las membranas, esta bolsa que cubría, que era una protección, ya no hay. Entonces hay mayor riesgo de infección. Y si hacemos los tactos vaginales, vamos a aumentar el riesgo. Algunas veces se hace con el guante estéril, pero normalmente no tenemos a mano un guante estéril y tenemos los de procedimiento que no son esterilizados. ¿Ya? Pruebas auxiliares. Tenemos la prueba del pH, que es llamada la prueba de nitracina, el test de nitracina. El pH del líquido amniótico es de 7.1 a 7.4. La paciente en posición ginecológica se coloca un espéculo por vía vaginal y en fondo de saco, que es donde se va a acumular el líquido si es que están rotas las membranas, esta cinta la vamos a introducir y la vamos a empapar, ¿ya?
Si cambia de naranja, que es la cinta, a color azul, bueno, es positivo, es líquido amniótico. Pueden existir los falsos positivos. ¿En qué caso? Leucorrea, semen. Entonces hay que descartar. Luego tenemos la prueba de cristalización. Esa prueba la hacemos igual nosotros. Solo necesitamos un espéculo, un hisopo y una lámina, un portaobjeto. Y una vez ya está tomada la muestra, que nos presten el microscopio de laboratorio. Paciente en posición ginecológica, se coloca el espéculo vía vaginal, el hisopo en fondo de saco se recolecta y se lleva a la placa. Se deja secar al viento, dice, es decir, no necesitas colocar en ninguna parte, se seca sola y la llevas al microscopio. Si es líquido amniótico, se va a ver como hojas de helecho, como unos arbolitos. ¿Ya? Esa se llama la prueba de cristalización que nosotros hacemos. ¿Saben lo que es el helecho? Doutora, eu acho que vai parecer com a folha de bananeira. Es una, me han dicho los brasileños que es una planta que tienen mucho las abuelitas en Brasil. Sí. Samambaia. Sam. Sí, Eso parece. es. Ya, entonces, si es positivo. Ahora, si lo que hemos tomado, porque hay pacientes chicos de que estoy perdiendo líquido, ustedes hacen el tacto, hacen maniobras de Valsalva, no hay nada y solo sacan secreción. No, es líquido, pero es tanta la secreción que logra mojar. Las rompientes hacemos una prueba de cristalización y lo que vamos a ver, IFAs. Si vemos IFAs, pues es una leucorrea. ¿Saben lo que son IFAs, verdad? Acho que não. IFAs, Não. IFAs y levadura. Ah, Hongo. ¿Cuál es el hongo más frecuente en vagina? Candida Albicans. porque hay varias cándidas, ¿verdad? Ya. Luego tenemos la amniocentesis con índigo de carmín. Como está en la imagen, es la instilación del índigo de carmín por ecografía, se hace transabdominal. Esta solución es de color azul y luego por especuloscopía se ve qué color sale. Si sale de color azul el líquido por vía transvaginal, bueno, era una bolsa roja. Y la ecografía que nos va a mostrar un oligoamnios. ¿Qué es el oligoamnios? A ausência de líquido amniótico menor que 5. Quando o líquido amniótico está menor que 5. Perfecto. Bajo volumen alto. La disminución del líquido. ¿Cuáles son las complicaciones? Mientras... Aqui, doutor. ¿Qué pasó, Mauricio? Nossa, perguntei lá a quantidade, se é barro de 5 que a... ¿Cuánto es el ILA? Cuando pides el índice de líquido amniótico menor a 5 es un oligohidramnios. Dice la clasificación de 8 a 18 normal, de menor de 8 líquido disminuido, menor de 5 oligohidramnios. Del libro. ¿Encontraste? Dice, perdón, cambiando. Embarazo múltiple para que te quede más claro. Se denomina embarazo múltiple el desarrollo simultáneo de varios fetos. Es del libro de Schwartz. La especie humana es unípara por excelencia. Por lo tanto, todo embarazo múltiple debe ser considerado patológico. Que no es normal. ¿Ya? Para que te quede claro, Mauricio. Entonces, volviendo acá. ¿Cuáles son las complicaciones? Mientras más tiempo pasa desde que se rompieron las membranas hasta que se produce el parto, mayor riesgo de infecciones ovulares, de infecciones maternas, de infecciones fetales. Se va a infectar todo. Cuando hay bolsas rotas, nosotros entramos al quirófano y nos topamos con una cavidad caliente. Cavidad uterina, que el bebé está caliente, el líquido un poco que quede o nada está caliente. Y el útero entero. La prematura es porque las membranas se pueden romper a cualquier edad gestacional. Mientras más extrema es la edad, es decir, 22, 23 semanas, mayor probabilidad de infecciones, menor probabilidad de sobrevivencia y si lo sobreviven, mayores riesgos, obviamente, que te pueden llevar a un sufrimiento fetal. ¿Ya? ¿Pueden prender los aires de allá atrás, por favor? Gracias.
¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento Yo es... creo que porque la puerta está abierta, ¿no? Ya, gracias. El tratamiento de la ruptura prematura de membranas, chicos, va a depender mucho de la edad gestacional. Perdón, de la edad gestacional. ¿Ya? Normalmente nosotros en el hospital que ustedes han ido a practicar, que es uno de segundo nivel, ya no tuve que Es largo. en el hospital de que ustedes han ido, que es el segundo nivel, normalmente solo recibimos de 35 para arriba, porque nosotros no contamos con neonatología, perdón, con terapia neonatológica. Solo tenemos la neo, que es lo más sencillo, ¿no? Entonces, estos niños que son menores de 24 semanas van a un tercer nivel. En el tercer nivel, algunas veces sí está hemodinámicamente estable, tanto la madre, el feto, no hay ningún signo de infección laboratorialmente o clínicamente, se echan a estas pacientes, se internan y se la echan. ¿Para qué? Para dilatar, para autovivir, para madurar, para hacer una protección fetal, neuroprotección fetal, por si desencadena. Ya. A veces rompió la bolsa, voy a pedir un hemograma. ¿Qué vas a buscar en un hemograma? Fetal. Leucocitose. Leucocitosis. Isso. ¿Qué más? Eu acho que eu vi. Eu acho que Habla fuerte. Leucocitosis. Y de la fórmula leucocitaria, ¿qué vas a buscar? Que te va a decir que hay un proceso infeccioso. Segmentos aumentados. Os neutrófilos. Un desvío a Esquerda. la izquierda. Entonces, vamos a pedir todo. Si los laboratorios están bien, si no hay taquicardia materna, si no hay taquicardia fetal, si el líquido no huele mal, la vamos a echar a la casa. Para reposo, para hidratación, ahí vamos a autoinhibir, ahí vamos a hacer maduración pulmonar, vamos a hacer sulfato de magnesio, cosa que si en 48 horas que se vuelve a pedir los laboratorios de control hay alguna modificación laboratorial, podamos interrumpir. Pero ya está madurada, ya está con antibióticos, ya está con inmunosupresión, ya está con É o todo. segmento ¿Ya? aumentado. ¿Cómo hacíamos la maduración pulmonar? Com betametasona. Betametazono, 12 miligramos Cada 2 dias por 2 cada dias. 24 horas por 2 días intramuscular. Cuando ustedes indican un medicamento, dosis, cada cuánto y por qué vía. Bueno, porque si ustedes no le ponen intramuscular, la utilizan, se lo da vía oral, no lo ven, hay que poner intramuscular. La profilaxis antibiótica, porque ya dijimos que al romperse las membranas, pues es la puerta de entrada a un proceso infeccioso. Normalmente usamos ceftaxina, gentamicina. El tratamiento uteroinhibidor, ¿con qué vamos a inhibir? SAT. ¿Con qué vas a inhibir a una paciente? Ya puedes ver. Com os antiespasmódicos, propinoxina, Ya, ¿qué más? ¿Qué más puedes inhibir? na iosina e Puedo decirles, colóquenme dos, en su examen les puedo decir, mencionen dos uteroinhibidores que me van a colocar. iosina e Diosina. proxinato. Proxinato. Propinoxato, esos son uteroinhibidores. O antiespasmódicos, otocolíticos, cualquiera de esos, pero es la biosina, el propinoxato. La indometacina nos ayuda también porque inhibe la síntesis de prostaglandinas. El nifedipino también es un uteroinhibidor. ¿Qué es el nifedipino? É um IECA. Un bloqueador de canales de calcio. Entonces va a inhibir la é entrada. não sabia não. Sí, porque inhibe la entrada y la salida del calcio y va a actuar a nivel del músculo liso. Fácil. Contração. Contração. Va a inhibir. É verdade. Ya, va a eliminar las contracciones uterinas. Ya. ¿Y qué, para qué se usa normalmente el nifedipino? Problemas cardíacos. Es un antihipertensivo. En el embarazo también lo podemos usar para los síndromes hipertensivos del embarazo. ¿Qué utiliza también, doctora? Sí, podemos usar. Nifedipino. Preeclâmpsia. Para la preeclampsia. Podemos usar. Vamos aprender mais isso. Tem que estudar em casa só.
Ah, tá. 100, 200 e 400. Ese quiere, muy bien. Y obviamente que vamos a pedir los laboratorios. Los laboratorios es para buscar algún proceso infeccioso. Cuando vamos a pedir un examen de orina en las bolsas rotas es mediante sonda vesical, ¿ya? Porque si la hacemos orinar a la paciente va a salir con líquido, pues, ¿no? Es mediante sondaje. Y todos los laboratorios para buscar la causa de la... Y obviamente la anamnesis, ¿no? Porque la paciente puede negarnos algún tipo de información, por ejemplo, tal vez la golpearon. Entonces hay que hacer una buena anamnesis. Doutora, uma pergunta. Paciente que hace conização, creio que é. ¿Qué hace? Conização. Ah, ya, conización. Não é propícia a para a ruptura de membrana. Pero no se hace conización en el embarazo. Não, estou falando porque Puede, cuando ¿Entiende? ya el antecedente de conización, dependiendo de la profundidad con que fue tomada la muestra, cuando es muy profunda puede ocasionar una incompetencia hipnocervical, Isso. un cuello corto, y el cuello corto es una causa de bolsa rota. Então, se esse tratamento seria Riesgo o beneficio. Por sim. eso te digo de que la muestra debe ser tomada adecuadamente, porque algunas veces la tomamos muy profunda, es una iatrogenia Entonces puede que ser se malo. puede comer. Puede ser No malo. vamos a decir que es malo, pero es algo iatrogénico, una la paciente puede hacer una incompetencia en un posterior embarazo, pero de origen iatrogénico. O sea, no lo has hecho, bueno, voy a tomar esta muestra por provocar una incompetencia. Tienes que sacar la muestra porque es necesario. Igual puede ocasionar, ya vamos a ver ese tema, de incompetencia cuando dilatas. Para los legrados, dilatas con el dilatador de Hegar, que es como un lapicero pero grueso, tiene varios tamaños, desde uno de más chiquito, más delgadito que un lapicero, hasta otros que son así de gorditos. Sí. Entonces cuando tú vas dilatando puedes ocasionar también iatrogénicamente. Ya, pero sí, lo que me estás preguntando sí, puede ocasionar para un siguiente embarazo y ser una causa de bolsa. Sim, porque é um tratamento que hablam que é para as mulheres se embaraçar depois, porque não há logo uma esterectomia, não? Porque as pessoas não dizem, não, eu quero me embaraçar. E depois, será que não vai dar complicação? Porque eu fico... Claro, pero Risco-benefício. Ai, hay que ver riesgo-beneficio. E o paciente? Y obviamente que si es un tratamiento que te va a ayudar en la patología de base, que sería una sospecha de un CA y un Sí. NIC, y la paciente, por ejemplo, no tiene hijos, puedes hacer ese tratamiento alternativo de la colonización y todo, y que ella busque un embarazo. Porque no vas a irte directo a sacarle el útero si tienes algo alternativo y ella no tiene hijos. Por ese lado también, ¿no? Complicado, não? Ya, acá les puse el esquema de tratamiento del ALSO, del soporte vital avanzado, que es parecido al esquema que manejamos de la Sociedad Latinoamericana de Obstetricia, en el que habla que cuando la paciente tiene 37 semanas o más, podemos inducir un parto o realizar una cesárea. ¿Qué es inducción, Raquel? Tus dedos de Raquel. Perdão. ¿Qué es inducción? Adelantar e pá. ¿Con qué? Citocina. Aparte de la Isso eu gosto. E madurar também o cervix com misoprostol. es como dicen, inducir a algo, es provocarle la dilatación del cuello. Normalmente se hace Fisiológico. inducción en aquellas pacientes que tienen el cuello cerrado, que están perdiendo líquidos, que están casi Misoprostol para madurar, né, o cervix. anteriores, es hacer una maduración cervical. Normalmente se hace con 4 tabletas de misoprostol cada 6 horas. Pero si nos ponemos a pensar en el periodo de latencia prolongado, los mayores riesgos, imagínense que la paciente necesite varias dosis para ir pasando más horas. Y la cesárea normalmente en una bolsa rota, porque hacer una cesárea se nos está dilatando para evitar las horas que van a pasar. Cuando tenemos el 30, Perdão, doutora. Então, se misoprostol vai ser retardo, não havia?
Mas qual é a via de misoprostol? El misoprostol Ah, lo vas a usar para hacer una inducción. Ya. Vas a colocar para que madure el cuello y se abra. yeah. E qual é a via? A via de aplicação. Vaginal. Vía vaginal. É barra. El misoprostol lo puedes colocar vía rectal, vía vaginal, vía sublingual, vía Nice. oral. Pero en este caso es vía vaginal porque querés que madure el cuello. Yeah. Una vez que hicieron la inducción, que es conducción SAT, estás ahí riendo, ven acá. A vos te voy a agarrar de cortito, vení. No estabas entornado, estabas riendo. Acá ven. ¿Qué es conducción SAT? O acá mira. Ainda cervical? ¿Qué es conducción? Mira, perdón. ¿Qué es conducción? ¿Quién sabe qué es conducción? ¿Cómo se llama usted? Bruno. ¿Qué es conducción? Fabricio. Una vez que ya está el cuello dilatado, vamos a colocar oxitocina para hacer una conducción, para mejorar las contracciones en intensidad y en frecuencia. Porque puede ser que la paciente esté con 5 de dilatación desde ayer a las 12 de la noche. Le vamos a colocar oxitocina, va a mejorar las contracciones y de esa manera puede que el cuello dilate. Pero también no a pesar de la oxitocina. La conducción se hace con oxitocina de 10 unidades a 8 gotas. Comenzamos con 8 gotas. Si no hay respuesta, a la media hora, a la 1 hora aumentamos a 16, llegando a máximo de 32 gotas, controlando siempre la dinámica uterina. Lo normal es hasta 5 contracciones en 10 minutos. 6 o más contracciones se llama policistoria y es una indicación de cesárea. Cerramos la oxitocina y se hace una cesárea. ¿Por qué? Porque la policistoria va a hacer esto y va a desprendernos la placenta. Hay un riesgo que nos desprenda la placenta y nos compliquemos. Ya. Entonces, Então, doutor, vai usar o misoprostol para induzir e a oxitocina para conduzir. exactamente. A gente já usava um ou outro. Não é assim, porque ela mas- usa oxitocina. Algunos usan oxitocina para la inducción, pero A oxitocina é podemos melhor usar. para condução, doutora. Claro, la oxitocina es para la contracción. Claro, pero las contracciones son las que te van a provocar la dilatación del cuello. Si no hay contracciones, no se dilata. Pero normalmente hacemos con miso la inducción, que eso te va a hacer una modulación cervical, te lo va a abrir el cuello y ya con la oxitocina vamos a manejar. ¿Cuáles son los efectos adversos del misoprostol? ¿Qué puede presentar la paciente? Damas. Yo soy una paciente que con meses tableta de misoprostol. 6? Serio. Yo llego al hospital. Yo te voy a decir qué tengo. ¿Qué puedo tener yo? Competencia. Hemorragia. Não é. Fiebre, hemorragia, Hemorragia. escalofrío, diarrea, náusea. É, tudo. Perda de cabelos. Cuando se coloca el misoprostol a una paciente para un aborto, o sea, no un aborto provocado, no un aborto É provocado, aborto escolhido. para un aborto requerido. Bandidade. Y vamos a colocar misoprostol, uno le dice a la paciente, puede darle fiebre, puede darle cólicos, puede darle calofríos. Uno le explica los efectos adversos. Sobre todo la diarrea aparece cuando ha sido dosis muy alta. Das mulheres de câncer de Que se van a dar. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que es un aborto provocado? Paciente con un desangrado, con diarrea, que dice que se cayó y comenzó a sangrar. Ahí ustedes dicen, no, ahí hay un misoprostol de por medio. ¿Ya? Doutora, e a lesão física, como podemos identificar um provocador? No. Un aborto provocado, al examen físico, al tacto así, tú lo vas a subir el cuello como si estuviera deflorado, reventado. Les colocas un espéculo y todo el cuello está lesionado. Tiene como una úlcera. Así, porque obviamente el misoprostol es como que quemara. E por eso su compañero no tiene esas lesiones. A no ser que la paciente tuviera una cervicitis. Pero como tú lo confirmas, tú le dices, señora, mira, ¿qué hacemos nosotros? Miramos así ese cuello que está así como reventado, ¿no? Señora, ¿te has colocado algo? No. Bueno, tienes que hacerte un Papá Nicolau, una colposcopía, porque parece que fuera algo malo y con eso te vamos a mandar
ginecológico, ay no doctora, mejor que. Y ahí aparece la respuesta. Porque las lesiones, las cervicitis sangrantes, los estropios, te dan esa misma característica. Que está todo el cervix está lesionado. Es como una úlcera en lo vivo, que hasta sangra. ¿Ya? Ahora volvamos acá. 34 a 36 semanas y 6 días. Hoy tiene la paciente 36,6, mañana ya son 37, para que le quede claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar a la paciente. Vamos a evaluar todos los signos vitales, maternos, fetales. Vamos a pedir laboratorios. Si está todo bien, vamos a hacer antibiótico y vamos a útero-inhibir. Pero si hay algo que nos diga de que mejor interrumpamos, es decir, alguna alteración laboratorial, aunque sea mínima, mejor interrumpir. ¿Ya? Cuando es de 24 a 33, 6, vamos a hacer antibióticos, corticoides, inhibimos, hacemos sulfato de magnesio, sobre todo si la paciente tiene mayor riesgo de un parto prematuro. ¿Ya? Y cuando es de 22,1 a 23,6, ahí es un mal pronóstico, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de complicación materna. Cuando se complican las pacientes pueden hacer una corioamnionitis y esta corioamnionitis puede terminar en una esterectomía. Entonces es de muy mal pronóstico cuando son extremos. ¿Ya? Porque cuando son extremos, ¿qué queremos hacer? Si está todo bien laboratorialmente, vamos a querer prolongar lo más que pueda. Pero en ese transcurso que lo queremos prolongar, puede surgir algún inconveniente, una infección. Tomemos en cuenta que las bolsas rotas se relacionan mucho con infecciones vaginales. Entonces, esas infecciones vaginales puede ser, esa bacteria, la infección que tengamos puede ascender y contaminar y infectar el tratamiento. ¿Ya? Entonces la prolongación es bueno, pero también un peligro, ¿no? Exactamente. Por eso, siempre que tenemos esos casos, se habla con el familiar y con el paciente de tomar una decisión. Y la decisión que se toma es firmada por la paciente. Por ejemplo, señora, tenemos estas dos alternativas. Então, doutora, nesse caso, se pode, quero cesárea agora, pode pedir a paciente, não? Claro, Quero uno se le explica cómo se le dice, señora, se roto su bolsa, esto es un factor de riesgo para que usted y el bebé se infecte, faltan 10 semanas, por ejemplo, dura 24 semanas, faltan 10 semanas para que él tenga mayor chance de menos complicaciones fuera de la carga uterina, pero adentro tenemos riesgo de que usted y él se infecte. ¿Qué vamos a hacer nosotros para evitar eso? Vamos a colocarle antibióticos, porque vamos a hacer profilaxis antibiótica sí o sí, en toda bolsa rota. Vamos a hacer el laboratorio cada 48 horas para ver si hay algún cambio. En estas pacientes se controla. Es una paciente que entra en alto riesgo obstétrico y se controla la presión, temperatura, frecuencia cardíaca materna, frecuencia cardíaca fetal, el olor y la cantidad de líquido amniótico. La paciente todo es en echada, con las piernas arriba, derecha, izquierda. Hidratamos para que haya formación de líquido, el bebé produzca orina y demás, y evitamos los movimientos para que sigan eliminando. Se coloca un apósito envuelto en una tela verde, la tela de los campos quirúrgicos, ese verde se coloca como una toalla higiénica para controlar la cantidad, porque en una toalla higiénica normal no vamos a ver la cantidad porque tiene gel las toallas higiénicas. Entonces ponemos la otra para controlar. Eso olemos para ver si hay algún cambio a maloliente. Ahora, si en el transcurso, por ejemplo, hoy le hice el laboratorio, hoy está todo bien, no hay leucocitosis, PCR negativo, no hay líquido a la izquierda, no hay nada, y en la madrugada me comienza a hacer fiebre. Y ahí es un cambio ya de conducta porque ya no estamos bien. La fiebre, ¿qué es la fiebre? Es la defensa de tu organismo ante algo. Já é alguma. Entonces ya ahí todo eso le tienes que explicar a la paciente. Como también nos evitemos todo eso, lo sacamos ahora, pero es un bebé que va a una terapia neonatal, que no sabemos qué tiempo va a estar, que provoca el uso prolongado de oxígeno. Lesão aí. Pues,
De entrada nosotros cubrimos con antibiótico. De entrada. ¿Ya? ¿Preguntas? Estou hablando que tem uma pessoa que está passando por isso. Está acompanhando, está em um acompanhamento desde temprano, sabe, doutor? Estados Unidos, uma amiga da gente. Creio que a implantação do feto foi muito cerca da cicatriz. E aí, ¿Cuántas semanas ya tiene? aí está com mais de 20. Yo tuve una con una implantación cervical, una implantación en cicatriz cesárea y me llegó a las 25. No me llegó más. E aí o ninho escapou ou não? Não, só chegou a No, 26. no, no. Y todos, aparentemente todo era normal. Sim. Y a las 20 semanas me comenzó a hacer oligohidratos. Y no había bolsa rota, no había nada. Y había sido, ella se hacía sus ecografías en otro lugar, no que la mandaba. Así que vino con una arteria umbilical única. Ah. Era un malformadito. En Pero Estados ella Unidos. desencadenó a las 25 semanas y nació el bebé mal formado y obituó a las horas. Esta em Estados Unidos já queriam sacar o ninho logo, porque eles... ¿No hay acretismo? Não sei, doutora, não passa Porque tudo. normalmente cuando se implantan una cicatriz hacen acretismo placentario, que es la implantación patológica de la placenta. Y pueden hasta... ¿Tienes cesáreas anteriores? Creio que sim, né? Porque já está perto da cicatriz. ¿Qué es tu familiar, tu conocida? É conhecida, doutora. Mas não hablam tudo, entende? Hablam assim. E fico tentando saber como Claro. seria. Lo que pasa es que cuando se implantan en las cicatrices, sobre todo en las cicatrices, en las cesáreas que tienen 2 o 3 cesáreas, es un factor de riesgo la cantidad de cesáreas. Y cuando se implantan ahí hay un riesgo de un acretismo placentario, es decir, que la placenta no solo esté insertada mal, sino que traspase el biometrio y provoque lesión, hasta lesión vesical. Puede adherirse, la placenta puede llegar a adherirse a intestino, a vejiga. Está seguindo, não sei. Bueno, vamos a seguir acá con infección amniótica. La infección amniótica vendría a ser la presencia de los síntomas en una paciente con infección amniótica. O sea, es decir, que ya la paciente va a presentar síntomas. La paciente rompió su bolsita y ella comienza a presentar síntomas de infección amniótica. Eso va a provocar una corioamnionitis. ¿Qué es la corioamnionitis? Ya es la infección de toda la cavidad amniótica. Va a infectarse cavidad uterina, amnios, feto y de paso mamar. ¿Ya? La fisiopatología de la corioamnionitis puede ser por vía transcervical o ascendente. Paciente que tiene algún proceso infeccioso en vagina y por vía ascendente va a subir la cavidad uterina. Por vía hematógena, paciente con foco séptico, puede ser un foco sepsis de neumonía, una sepsis de foco urinario y por vía hematógena hace una corioamnionitis. Puede ser por vía canalicular tubárica, hizo una peritonitis apendicular y por continuidad se infecta. Puede ser secundaria cuando se hace amniocentesis. Se extrae el líquido amniótico para cualquier estudio, sobre todo cuando se sospecha de alguna cromosomopatía, se hace una amniocentesis y esa puede ser un factor de riesgo para una corioamnionitis. La principal bacteria es la Escherichia coli. ¿Qué es la Escherichia coli? El que está detrás de Tiago. ¿Qué te llamas tú? Samuel. Samuel. ¿Qué es la Escherichia coli? ¿Qué tipo de bacteria? Cahue. Bruno. ¿No hablas? Esse é uma das mais resistentes na No sabes. Ok. Es una bacteria gram negativa, chicos. Eu hablei. Habló. Ah, no te escuchaba, estaba mirando por ahí. Sim. Pero es una bacteria gram negativa. La principal causante
causante de qué tipo de infección? Urinarias. Urinaria. Escherichia coli en orina de 10, 9 pacientes. Pero también va a haber Incluso en niños. actualizo. Bueno, también va a haber clamidia, va a haber neisseria, va a haber estreptococo meninolítico. Esta fue la clase 10. No, nada, se la voy a pasar por su celular, ahora que se la de abajo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una coriomielitis? Tenemos la ruptura prematura de membranas prolongada. ¿De cuántas horas hablamos? Más de 24 horas. El trabajo de parto prolongado, los tractos vaginales numerosos, las nulíparas. Las nulíparas, es decir, ¿qué quiere decir nulípara? Que nunca pariu. Nunca pariu. No. Nunca pariu. ¿Qué te puedo decir? Ya es aquella que no ha tenido nunca un parto por vía vaginal. Ya puede tener 3 hijos, pero todos han sido procesados. Entonces, esa nulípara que nunca ha experimentado la contracción uterina, que nunca ha experimentado un trabajo de parto, a cada instante va a decir que ya quiere empujar, que ya quiere salir y va a pedir que se le haga tactos. Entonces, la nulípara que pide tantos tactos, nosotros debemos explicarle que no se deben hacer tantos tactos. El aumento del pH vaginal y las infecciones vaginales son los factores de riesgo para una coriomielitis. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico de una coriomielitis se va a caracterizar por una temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados, la taquicardia materna, una taquicardia fetal, ¿mayor a cuánto? 160. Sensibilidad uterina. Ustedes van a palpar ese abdomen y va a estar doloroso. Y el líquido amniótico va a ser de características purulentas, fétido. Bueno, acá tenemos los criterios de Gibbs para la corioamnionitis clínica. Dice que si la paciente presenta fiebre mayor a 38 grados, con 2 o más de los siguientes factores, vamos de los criterios, taquicardia materna, taquicardia fetal, líquido purulento o una leucocitosis mayor a 15.000, vamos a decir que esa paciente tiene una corioamnionitis clínica. Le vamos a pedir exámenes complementarios, un hemograma, una PCR, un hemocultivo. ¿Qué es el PCR? ¿Qué te llamas? Tú. Sima. ¿Qué es la PCR? Proteínas biológicas. ¿Hablas de Sima? ¿Cómo se llama? Saraí. ¿Qué es la PCR? PCR. ¿Dónde se produce? ¿Quién la produce? Saraí, ¿quién la produce? Fabricio. ¿Quién sabe? Hígado. El hígado. El hígado va a producir lo que es la proteína C reactiva. ¿Y cuándo va a ser positiva esta, Raquel? O, Por alguna inflamación en el cuerpo. o inflamación o Infección. ya, en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos, la PCR va a ser positiva. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden haber complicaciones maternas, pueden haber complicaciones fetales. Cuando hablamos de las maternas, hablamos de una endometriosis puberal, una hemorragia postparto, hemorragia del puerperio, infección de la herida quirúrgica. Toda paciente que tiene bolsa rota tiene riesgo de ser de infección de la herida quirúrgica, una septicemia y por consecuente una muerte. De las fetales puede haber una neumonía congretal, puede haber la sepsis neonatal o la hemorragia intraventricular que nos va a llevar a una parálisis cerebral. ¿Cuál es el tratamiento de la coriomielitis? Es la interrupción del embarazo y vamos a hacer antibiótico terapia. Vamos a cubrir. Puede ser cefo, genta
siguiente. ¿Qué es un cuadro clínico? Que dice paciente de 20 años, 34 semanas, tiene el cuadro clínico de una semana de evolución, caracterizado por salida de líquido transvaginal y desde ayer presenta alzas térmicas. La frecuencia cardíaca materna está de 120, la temperatura de 38.9, el abdomen está grávido, tiene una altura de 31, una fetocardia de 182 latidos por minuto, dinámica positiva, al tacto, el cervix está centralizado y tiene salida de líquido. Y este líquido huele mal, es mal oliente. Damaris, ¿cuál es su impresión diagnóstica? Corioamnionitis. ¿Cuál es su nombre de grupo? Paola, ¿qué laboratorio le pediría a esa paciente? Fuerte. Ya, ¿qué más? Aquela pizza agora. PCR. Agora, faz um minuto. ¿Cuál sería tu conducta? Tu compañera ha dicho que es una Interrupção. ¿Cuál sería tu conducta? Antibiótico. Claro, tu conducta final. Aqueles três, né? Cefalexina, retroindação. Não, mas esse é só. Entonces, si la vamos a ver, ¿qué laboratorio más le pedirías? Vamos a operar. Un holograma, necesitamos una prueba de VIH, una prueba de sífilis, ya, todo eso. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Les quedó claro? Ahí acaba, ¿no? Doutora, colocamos impressão diagnóstica, corioamnionitis, né? Aí, conduta a tomar, aí bota antibioterapia com cirurgia de com cesárea. Ok, isso? Ok, doutora? Si es un prematuro, E os... Se é para prematuro, maduração aquela coisa não. Indução. ya está en una corio. Ah, Una entonces- corio, la otra diapositiva, por favor, acá. Indução Ya. Si es un a ver, los prematuros, antes que me olvide, como ya lo hemos visto, prematuros, pero Sí, ahorita vamos sí, a ver, sí. los prematuros no se llevan a un parto, a no ser que llegue en periodo exclusivo. Porque al pasar a través del canal vaginal puede ocasionar lesión, sim. hemorragias. Entonces, de preferencia siempre es a una cesárea y se va a colocar sulfato de magnesio. Así que si yo te pongo un prematuro, te pongo 32 semanas y te doy una corioamnionitis clínica, tú me tienes que poner también sulfato de magnesio como un neuroprotector. Ya. No les voy a pedir dosis. Para no complicarlos, en los tratamientos de los casos clínicos no les voy a pedir dosis. A no ser que les diga, indíqueme maduración pulmonar. Ahí me tienen que poner dosis. Pero en el caso clínico ustedes me van a poner antibiótico-terapia, como dice su compañero, cesárea y sulfato de magnesio como neuroprotector. Todos necesitan poner un gramo Ok, de C. pode ser esse mesmo caso, se quiser. Puede ser, va a ser el mismo caso. No va a ser el mismo caso. ¿Sí? ¿Tienes internet o quieres que No, no, ya está.
estamos hablando de que la paciente va a presentar contracciones uterinas que son regulares, con dilatación y borramiento, es decir, van a haber modificaciones cervicales y se va a producir entre las 22 semanas y un día y las 37 semanas. Si es 22 semanas, ¿qué se llama? Estranho. Aborto. Aborto. De 22 para abajo es aborto. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando de un parto prematuro o una amenaza, de las 22.1 a las 27 semanas y 6 días se llama inmaduro. Prematuro, inmaduro. De las 28 semanas a las 37 solamente prematuro. ¿Ya? Nosotros cuando vamos a recibir un prematuro trabajamos con neonatología. Dale. Ya. Los neonatólogos los van a clasificar a los prematuros como un pretérmino moderado entre las 32 y 36 semanas, un severo menor a 32, es decir, mayor a 28, menor a 32, y un extremo el que es de menos de 28 semanas. ¿Ya? De acuerdo a eso, ellos van a decir, bueno, tenemos capacidad resolutiva acá o le enviamos a un tercer nivel de acuerdo a la edad de gestación. No importa, chicos, a veces son bebecitos de 39 semanas, son bebés de 3.800, 3.700, pero que hacen su contracción intercostal, que necesitan oxígeno por halo. Muchas veces hasta los granos maduros necesitan. Imagínense unos prematuros, tienen mucho mayor riesgo. ¿Ya? Hay aleteo nasal, de acuerdo a eso se va corrigiendo con oxígeno, ¿no? Puede ser por bigotera, puede ser por halo. Eso han visto en pediatría, ¿verdad? La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El antecedente de parto prematuro previo es el principal factor de riesgo para un nuevo prematuro en un siguiente embarazo. La incompetencia ismocervical, que ya dijimos que es la incapacidad del cuello de mantenerse cerrado. El embarazo múltiple, mientras más bebés hay, mayor riesgo de ser prematuro. La rotura de membranas, porque se puede romper a cualquier edad gestacional. El polihidramnios, el oligohidramnios. Aumento ou diminuição de líquido? ¿Ah? Aumento ou diminuição de líquido? Sí. ¿Por qué? Porque un monobidramio puede ser por una ruptura de membrana, o un polihidramnio por una sobreintención puede provocar una ruptura de membrana. Las placentas previas, el DPP, sobre todo una placenta previa sangrante, las anomalías uterinas, el periodo intergenésico corto, las edades extremas de la madre, menores de 15 años, mayores de 35, las infecciones y si la paciente tenía una cirugía abdominal materna durante el embarazo. Paciente gestante que hizo su apendicitis y se operó es un factor de riesgo para que sea prematuro. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer por la edad gestacional. La edad gestacional la podemos obtener por la fecha de la última menstruación, por las ecografías precoces, por una ecografía actual. Cuando la paciente no tiene la fecha de la última menstruación, señoras, sus ecografías anteriores, hacemos una junta. La paciente no tiene tampoco ecografías porque jamás hizo control, agarramos y solicitamos una nueva, ¿ya? Del día. Las características de las contracciones. ¿Cuáles son las características de las contracciones? Mónica. Diego, características de las contracciones. Trabalho de parto. Tá. ¿Cuáles son las 3 em 10 características de las minutos, duração de 30 segundos cada uma. Era isso. Cargas. E no período de 10 minutos. Aham. 30 segundos cada um.
anótalo. Y lo máximo que alcanza la contracción se llama acme. ¿Ya? ¿Cómo? Acme. A-C-M-E. Acme. ¿Ya? Las contracciones se miden por milímetros de mercurio, para que le quede claro. Ya dijimos dónde nació la contracción, en los cuerpos. Y obviamente que van a haber características, modificaciones en el cervix. Va a haber dilatación, va a haber borramiento. Cuando tengamos una paciente con edad gestacional de 32, 35 semanas, con contracciones uterinas, y pidamos la ecografía, vamos a pedir una cervicometría. ¿Para qué? Para medir la longitud del cuerpo. Menor a 25 milímetros nos está diciendo de que está en una amenaza de parto prematuro. ¿Ya? Y si fuera un embarazo pequeño, qué sé yo, de 14, 15 semanas, es una incompetencia. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de toda amenaza de parto prematuro es internación de la paciente. Al internarla la vamos a útero inhibir. Podemos hacerlo con butilbromuro de dioxina, con propinoxato, con mifeprino, con indometacina. ¿Ya? Si vamos a usar el butilbromuro, puede ser, si está internada, venoso, cada 8 horas se coloca el inyectable, podemos hacer con goteo continuo. Si es con propinoxato, igual que cada 8 horas. El mifeprino es vía oral y normalmente se da 20 miligramos cada 12 horas. Existe la dosis de ataque de nifedipino. La dosis de ataque de nifedipino es cuando la paciente tiene contracciones uterinas y vamos a darle 20 miligramos. A los 20 minutos damos 10, a los 20 minutos damos 10 y a los 20 minutos damos 10. ¿Ya? Y hacemos un nuevo monitoreo para ver si persiste o no las contracciones. 20, 10, 10, 10. ¿Cuántas veces, doctora? 20, 4 veces. Uma de 20 e 3 de 10. 20 al inicio, a los 20 minutos 10, a los 20 minutos 10 y a los 20 minutos 10. ¿Ya? Podemos usar también la progesterona, que ya hemos dicho que es la hormona sexual, que se produce en los ovarios y que luego la produce la placenta. Es una hormona que ayuda a mantener el embarazo. Podemos darla de 100, de 200 o de 400 miligramos. Normalmente damos 200 cada 12. Hacemos la maduración hormonal. Yo les he enseñado la de la betametasona, pero también se puede hacer maduración hormonal con Dexa. ¿Ya? La beta es 12 cada 24, intramuscular por 2 días. La Dexa son 6 miligramos, son 4 dosis de 6 miligramos y cada 6 horas, intramuscular. Podemos usar antibióticos. Una de las principales causas de la amenaza de parto prematuro son las infecciones vaginales. ¿Ya? Y es muy frecuente que aparte de la cándida, de Escherichia coli, que también se encuentran secreciones vaginales, las pacientes tengan vaginosis bacteriana. Por la, ¿ustedes saben cuál? Gardnerella. La Gardnerella. ¿Cuál es la característica del flujo de la Gardnerella? ¿A qué huele? A pescado. Esa es la característica, es un olor a pescado. Es un flujo grisáceo, medio verdoso y es con burbujas, pareciera que hirviera. Entonces colocamos un espéculo y van a ver esas burbujas ahí adentro. ¿Ya? La CDC nos sugiere el uso de la clindamicina para las vaginosis bacterianas. ¿Qué es la clindamicina, Mauricio? Antibiótico. ¿De qué familia? ¿Eh? ¿De qué familia? Macrolídeo. ¿De qué familia es la clindamicina? Carla. Las tetracicrinas. No. Glucosamida. No, las tetracicrinas, ¿no? Es de la glucosamida, de la familia. Ah, se glucosaminas. hizo la glucosamida y no se obtuvieron dos. Glucosaminas. Se obtuvo la clinda y la lincomicina. Nice.
androgénico en el embarazo. ¿Ya? Las presentaciones endovenosas vienen de 300 miligramos, pero para estos flujos las vamos a manejar con óvulos. Los óvulos vienen con 100 miligramos de clindamicina y vienen combinados. Vienen con ketoconazol, vienen con clotrimazol, ¿ya? Pero podemos usar clindamicina en el embarazo. Y obviamente que vamos a pedir todos los laboratorios. Lo recomendado, chicos, es que antes de iniciar antibióticos, antes de iniciar óvulos, se tomen muestras de secreción vaginal y de orina. De preferencia la orina por sondaje vesical, previa asepsia y asepsia. Porque cuando hacemos emisión espontánea, si la paciente tiene flujo, se va a contaminar con flujo. Si la paciente ha comenzado a eliminar tapón mucoso, que es lo previo a una dilatación, puede salir con hematías. Entonces, de preferencia, con un sondaje vesical. Vamos a usar sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio dice que se administra antes y en el momento del parto de un bebé preterno. Se va a colocar a mujeres entre 24 y 32 semanas que tienen un alto riesgo de un parto dentro de las 24 horas siguientes. Se hace una dosis de ataque y una dosis de mantenimiento. La dosis de ataque es de 2 a 4 gramos en 20 minutos, que se pasa de 200 ml, y la dosis de mantenimiento es 1 gramo por hora hasta las 24 horas o hasta el nacimiento del bebé, porque puede ser que el bebé nazca en 4 horas. ¿Ya? Ahí les puse los tocolíticos, que ya les dije que son los antispasmódicos, son los inhibidores. Lo vamos a utilizar para prolongar el embarazo con el objetivo de ¿qué? De hacer corticoides prenatales, de colocar sulfato de magnesio para un neuroprotector. Vamos a evitar, ¿qué vamos a evitar? Hemorragia intraventricular del recién nacido y obviamente una parálisis cerebral. Antibiótico para profilaxis. Entonces, con ese objetivo hacemos la inhibición. Obviamente que si lo frenamos, pues lo frenamos mucho mejor para el bebé. Pero en realidad lo hacemos por si no da resultado el tratamiento, porque puede suceder que esté con todos los uteroinhibidores, con todas las indicaciones, igual siguen las contracciones. ¿Ya? Siguiente. Acá les puse este cuadrito que dice que lo vamos a recordar. Es importante que sepamos que el antecedente de parto prematuro es el factor de riesgo más importante para un parto prematuro en un siguiente embarazo. La progesterona la usamos para disminuir la probabilidad de un parto prematuro en pacientes con longitud cervical corta. Es decir, una cervicometría menor a ¿cuánto? ¿Ah? 2.5. 25 no, centímetros, milímetros. Y el uso de corticoides prenatales es una intervención importante para mejorar los resultados neonatales en mujeres con trabajo de parto prematuro. Dicen, si ustedes revisan, se dan un tiempo de revisar artículos, dice que se colocan los corticoides sobre todo si en 48 horas vamos a sacar el producto. ¿Ya? En caso que coloquemos, porque hay una amenaza y hay alto riesgo de que desencadene y revierte esta amenaza y por cosas de la vida en 10 días la paciente vuelve otra vez con su amenaza, podemos colocar una dosis. El corticoide dura hasta 7 días. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué efectos adversos de los corticoides en la mamá? Fernanda, ¿qué le puede provocar a la mamá? Juliana. Edematização. ¿Ah? Edematização. Edema, inmunosupresión, puede provocar una leucocitosis, puede provocar una hiperglicemia. Entonces, siempre que se va a hacer mamografía pulmonar y se va a tomar laboratorio, tomamos laboratorio y colocamos el inyectar. Creo que es la última, ¿no? Sí. Bueno, chicos, hasta ahí este examen.